Oseas capítulo 1, vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Leamos todos juntos la palabra de Dios. Dice: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: son hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su palabra obre en nosotros el propósito con el cual Él la envió. Jesús vino para que usted y yo tengamos vida y que nos gocemos de ese día de Jezreel. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre. Hoy estamos aquí con un propósito eterno, y es oír tu palabra. Las palabras de nuestros padres nos guían mientras que caminamos en esta tierra, pero tus palabras nos guiarán aún más allá de la muerte. Y son esas palabras las que deseamos escuchar, son esas palabras las que deseamos que habiten en nuestro ser, son esas palabras que producen vida, Señor. En esta mañana, Dios, yo te pido que tú seas callando toda voz que se coloque en contra de lo que dice tu consejo, en contra de lo que tú estás hablando y estás diciendo. Todo pensamiento que se levante en contra para que no te conozcamos, Padre, yo te pido que por el poder de tu palabra sea derribado y sea llevado cautivo. Que hoy estemos dispuestos para encontrarnos contigo. Hace 8 días aprendíamos como Juan gritó en el desierto: prepárenle el camino al Señor, encuéntrense con el Señor, preparen el camino. Y es lo que nosotros queremos hacer, encontrarnos contigo y verte, Jesús, en todo tu esplendor, que hoy resplandezca tu gloria en medio de nosotros, que no haya nada ni físico ni espiritual que nos incomode, que nos estorbe, Padre, sino que nos levantemos con gloria, que nos levantemos con honra, que nos levantemos en esta mañana conforme a tu poder y a tu misericordia. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra y guíanos por el sendero de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, te damos muchas gracias y en tu nombre hemos orado. Amén. En este libro de Oseas, es un libro donde él decide contar la historia de su vida. Y a veces pensamos que como siervo de Dios, cuando servimos a Dios, todo lo que hacemos va a ser, si usted es siervo de Dios, todas las puertas se le van a abrir, todo le va a salir bien, no va a tener problemas, no va a tener dificultades, no va a tener inconvenientes, sino que todo va a ser bonito y color de rosa. A veces así es como presentan el Evangelio. Usted cree en Dios, todo se le arregla, su familia está desbaratada, Dios se la organiza. Usted no tiene trabajo, ahora va a tener trabajo, y no solamente va a ser empleado, sino va a ser jefe. Y si usted no tenía medios de transporte, pues Dios le va a dar mucho. No. A veces pensamos que el Evangelio es eso, algo de la carne, algo de la tierra, algo solamente para este tiempo. Pero usted y yo debemos comprender algo que es importante, y es que el tiempo que pasamos en esta tierra es corto, aunque vivamos 100 años. Es corto, es solamente un paso, porque lo verdadero, lo eterno, lo que permanece para siempre, está en la eternidad. Cuando este cuerpo abandone esta carne, cuando este cuerpo sea transformado y pasemos a la eternidad. Y aquí en el libro de Oseas estamos viendo cómo este hombre, profeta, un hombre que trae la palabra de Dios, Dios le da una orden. Dios le dice: vaya y cásese con una mujer. Pero esa mujer debía tener algo particular, y era una mujer fornicaria.
leamos el versículo número 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Oseas está contando hacia atrás. No quiere decir que cuando él se casó con Gomer era fornicaria, sino que luego esta mujer comenzó a comportarse de esa manera. Habiendo hecho el pacto con Oseas, habiéndose casado delante de muchos testigos, habiendo hecho este pacto con Oseas, luego decidió traicionarlo, decidió seguir los placeres y los deseos de su corazón. Y Oseas muy obedientemente cumple con la orden que le da Dios, va y se casa. Oseas significa Dios salva y Gomer significa completado, terminado. Esa es la mujer que Oseas escoge, no solamente para casarse, sino con ese matrimonio está cumpliendo con la palabra, con la orden de Dios. Dios escoge esta pareja y a través de este matrimonio está mostrando la condición social, la condición espiritual, la condición moral de una nación. ¿Usted quiere saber cómo está una nación? Mire los hogares, mire los matrimonios. Si nosotros observamos el matrimonio, y eso es lo que Dios está mostrando a través de Gomer y a través de Oseas, a través de este matrimonio, está mostrando cuál es la situación. Oseas nos va a mostrar y nos va a representar a Jesús, a Dios, su amor inagotable. Y Gomer va a representar el pueblo, la nación, va a representar a Israel. Y aunque Dios es un Dios fiel, un Dios bueno, el propósito de que usted y yo estemos aquí es que conozcamos a quién, al Dios vivo. De nada serviría que usted venga a este lugar y salga sin conocer al Dios vivo. Dios está mostrando a través de este matrimonio cómo está la relación, cómo está el pueblo con él. Y dice, al leer aquí Oseas, nos damos cuenta que Oseas se casa con Gomer y tienen intimidad. La Biblia va a llamar, lo va a mencionar de una manera diferente y dice, y conoció, acompáñenme un momento a Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Mire lo que está mostrando aquí. Para que haya un hijo, pues deben conocerse. Y dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió. Y aquí lo que nos está hablando el primer capítulo de Oseas es que para que Gomer tuviera hijos, ella debió tener intimidad. Pero como era una mujer fornicaria, una mujer que no respetó el pacto, no tuvo intimidad con su esposo. Públicamente, Oseas era el esposo de Gomer, pero en la intimidad no era su esposo. En la intimidad no era su deleite, en la intimidad no era su amado. Ella no vivía para complacer a su amado y producirle placer, no. Ella vivía para buscar el placer en sus amantes. Por eso el versículo 2 dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Son hijos de fornicación, no eran hijos de Oseas. ¿Por qué también lo decimos? ¿Por qué lo digo? Le dice, versículo 3, fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz, y le dio a luz un hijo. El primer hijo, dice que Gomer se lo dio a Oseas. Pero mire lo que dice después, versículo 6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ya no dice le dio a luz una hija, no le dio a Oseas una hija, sino que concibió de quién era el padre de esta pequeña. ¿Usted sabe lo que sentía Oseas?
al ver que su esposa, su amada, con la que hizo pacto, a la que respetaba y vivía, le estaba siendo infiel. Y no solamente él lo sabía, el pueblo lo sabía. Y el pueblo, no sé si usted ha vivido en una casa o en un pueblo pequeño. Y en un pueblo pequeño, todo se sabe, todo se comunica. Y dice aquí que, ¿cuál era la actitud de Oseas? Dice que Oseas amaba a esta mujer y se mantuvo firme, porque Oseas está mostrando que a Dios, está mostrando su amor y su misericordia. Y entonces dice que luego que tuvo esta hija, versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Lo-Ruhama significa no amada, o no les voy a dar mi compasión. Eso significa, imagínense colocarle este nombre a una hija. No te voy a compadecer, no vas a tener mi bondad. ¿Pero por qué? Porque este hijo está representando lo que Dios iba a manifestar a esta nación que se había portado desleal y rebelde en contra de Dios. Y lo primero que quiero que hagamos, que meditemos y hagamos reflexiones en la intimidad. Nuestro pensamiento como latinos es casarnos. Y ya las personas no quieren tener hijos. Quieren tener intimidad, pero no quieren que haya un fruto. No quieren tener hijos, porque ven el futuro muy, muy peligroso, porque no saben, no hay certeza de lo que del mañana, no saben cómo van a vivir, no quieren traer niños a este mundo a sufrir. Pero el pensamiento de aquí de la Biblia es: una pareja se casa y deben tener hijos. Ese es el propósito, dar fruto. Y entonces usted pensará, bueno, y si yo no doy fruto, si yo no quiero dar fruto, pues la Biblia dice que nosotros debemos ser sabios, y el mandato del Señor fue ¿cuál? Hagan discípulos para el Señor. Hagan discípulos. Si usted no quiere tener hijos, debe examinar por qué no quiere tener hijos. Si usted teme que Dios lo va a sostener, ese mismo temor lo sentían los israelitas. Ellos decían, ahora que vamos por el desierto, ¿y quién va a cuidar de nuestros hijos cuando muramos? Mírenlo aquí, y renegaban: Dios, tenemos hambre, Dios, tenemos sed, Dios, está haciendo mucho calor, Dios, está haciendo mucho frío, Dios, miren las naciones que quieren atacarnos. ¿Será que Dios nos va a proteger? ¿Será que Dios va a colocar mesa? Y tal vez usted tenga ese mismo temor. Y esa nación que renegó y renegó, Dios les daba el maná y decían: ya no queremos más maná, queremos carne. Y renegó, y viendo la manifestación, tenemos sed, y Dios hacía brotar agua de la roca y lo sustentaba. Y comenzaban a preocuparse por sus hijos, ¿qué pasaría de ellos? Decían: nosotros vamos a tomar posesión de esa tierra, ¿y qué va a pasar de nuestros hijos? ¿Quién los va a cuidar cuando nosotros no estemos? ¿Y sabe qué pasó con esa generación que no le creyó a Dios? Se quedó en el desierto. Ahí murieron, 40 años dieron vueltas. ¿Y saben quiénes tomaron posesión de la tierra prometida? Los hijos de ellos. Dios se encargó, y hasta el día de hoy hay una nación que se llama Israel, una nación que Dios cuida y protege. El propósito de la palabra es que usted y yo confiemos en Dios, que no tengamos temor de dar fruto, que no tenga temor de ir a predicar el evangelio y de hacer discípulos, que no tenga temor, que no se quede quieto. Dios es grande y es poderoso. A Dios no se le ha salido nada de control. Nada. Él es Señor. Y eso lo establece la Biblia. Pero este mundo sí quiere que usted deje de creer en Dios, deje de confiar, que usted deje de esperar en el Señor. Y dice la palabra aquí que ¿con quién está teniendo intimidad? ¿En quién se goza? ¿A quién le da su placer y su gozo? Si hoy examinamos el fruto que hemos dado, ¿cuál es? ¿De quién es? Ese fruto es para el Señor, lo que se está produciendo. Miren, algo que me impresiona mucho de Oseas es que aunque él no estaba seguro si esos hijos eran suyos o no, él no dejó de cumplir su labor como padre. Él se mantuvo ahí firme, él no abandonó
a esa mujer adúltera, a esa mujer fornicaria. Él no la abandonó, sino que siempre la protegió, siempre la cubrió y cumplió su papel como padre hasta último minuto, porque está mostrando que Dios nos ama. Oseas está mostrando el amor infinito de Dios. Acompáñame un momento a Juan capítulo 3, versículo 16. Usted y yo buscamos el amor en este mundo. Y hay muchas personas que están buscando el amor. Y están buscando el amor bueno y perfecto en los hombres. Pero mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. El Señor salva, nunca se le olvide. Oseas significa el Señor salva. ¿Y de qué salva? Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está mostrando aquí? Que el amor tan grande de Dios, usted lo va a experimentar cuando conoce a su Hijo, cuando conoce al Hijo de Dios. Que no es que el Padre lo ame más y que el Hijo lo ame más, o que el Espíritu Santo lo ame más. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a manifestar todo el amor de Dios. Cuando usted se acerca al Señor, mejor dicho, cuando Él se acerca a nosotros, vamos a experimentar ese amor. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos esa intimidad con Dios. Miren, ustedes pueden venir a este lugar, pueden saber la Biblia, pueden hacer los seminarios. Hace aproximadamente unas 2 semanas hubo un seminario. Y el hombre que trajeron, este profesor, doctor en ciencias bíblicas y en divinidades, sabía mucho, y es un hombre de fe. Es un hombre que se congrega en una iglesia y sabe, realmente conoce la palabra y explica. Y cuando yo comencé a ver el seminario, yo quise... ese fue mi pensamiento. Yo dije, quiero estudiar ciencias bíblicas. Pero cuando yo comencé a escuchar las preguntas de las personas, dije, ya no. Porque me dio tristeza y a la vez me enojé y me puse a orar. Porque yo veía a personas que levantaban la mano y decían, después de que les decían algo sobre Moisés, sobre Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón, a través de leer unas cartas de la Biblia, se dio cuenta que la tierra era redonda, y bueno, y dijeron, ahora sí, mi fe es más firme. Y comenzaron a preguntarle, y la fe y la salvación se pierde, y quiénes son los demonios, y qué pasa, y comenzaron a preguntarle, y yo decía, y personas que no llevaban 1 mes, 2 meses, personas que llevaban años, que yo los conozco, que estuvimos juntos en la iglesia y preguntando cosas que deberían tener ciertísimas. Y saben, yo me puse a orar y lloré y le dije, Señor, eso no les da fe. Miren, usted no necesita saber hebreo, griego, arameo, no necesita saber inglés, francés para conocer la vida. Usted no necesita conocer todos estos idiomas, porque se acercó a Jesús un hombre, Nicodemo. Nicodemo era sumo sacerdote. Sí debía ser una persona madura, con hijos. ¿Para qué? Para que gobernara bien el templo, para que sirviera. Y entonces dice, debía prepararse. Y Nicodemo, este hombre, se acercó a Jesús. Este hombre sabía arameo, sabía hebreo, no sé si sabía griego, pero se acercó a Jesús. Y sabe, Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que Dios tiene que darle no se aprende en una academia. Lo que Dios tiene que darle no se aprende en un instituto. La vida que el Señor vino a entregarle no se aprende en una universidad. ¿Sabe dónde se aprende? Aquí en la palabra y en comunión con Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que usted tenga intimidad con Dios, que eso no se convierta en un argumento. Dios no le está diciendo, yo vine a hablarles del reino de los cielos, yo vine para darles vida. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que usted les dé un argumento, un discurso acerca del reino de los cielos. No, ellos quieren ver la manifestación del poder de la gloria de Dios a través suyo. Ellos quieren ver que usted vive la palabra, porque a eso vino Jesús, a darle vida. A eso vino.
Y usted y yo no podemos reducir el evangelio a, sí, esto es verdad, esto no es verdad. Esto no, lo que dijo Jesús es la verdad. ¿Y por qué? A mí me hicieron una pregunta, que si yo me cambiaría de religión. Yo le respondí, no. De religión puede que sí. ¿Por qué? Porque la religión es un conjunto de normas, de leyes, que una persona tiene para realizar unas labores, entonces y para portarse mejor, pero dije, en cuanto a la fe, no. Me dijo, ¿por qué no? Yo dije, porque esta palabra yo la he experimentado en mi vida. Yo no puedo borrar lo que el Señor ha dicho en mí. Y miren, es curioso. ¿Usted por qué quiere conocer más de la Biblia? ¿Por qué quiere estudiar más? ¿Para qué? ¿Para que cuando le pregunten responda? Y decir, uy, este hombre o esta mujer, ¿cómo sabe? ¿O quiere tener la vida? Quiere que estas palabras se escriban en su corazón y que nada lo mueva de la roca firme que es Cristo. ¿Saben? Es curioso ver por qué una mujer abandonó a un hombre como Oseas. ¿Por qué decidió tener otros amantes? Y usted y yo estamos, y no, como Gomer nos representa a la nación de Israel y nos representa a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos amantes? ¿Por qué el Señor dejó de ser lo suficientemente bueno y dejó de ser lo agradable para nuestras vidas? ¿Por qué ya no queremos tener esa intimidad con el Señor, sino que nos estamos alejando de Él? ¿Y cómo? Miren lo que dice el versículo 8, acompáñenme otra vez. Antes de ir ahí al versículo 8 de Oseas, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús va a manifestar el amor del Padre. ¿Usted quiere sentirse amado? Venga hoy a Jesús. Jesús está aquí, está su palabra, Él está aquí. Déjese amar, experimenten esta mañana ese amor. Dígale, Señor, aquí estoy, yo me siento solo. Yo me siento que nadie me ama, nadie me quiere. Señor, te necesito. Y deje que el Señor lo abrace, que el Señor lo levante. Salga renovado. No soy yo, es Dios. Es Dios que decidió manifestar ese amor. Dijo Jesús, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Dice que cuando el apóstol Pablo va a decir que el hombre que se une a su mujer, ya no son más dos, ahora es una sola carne. Y el que se une a Dios es un espíritu con Él. Y usted fue tomado, Pablo le dice a la iglesia, yo los desposé con un solo hombre, con un esposo que es Cristo. Usted ha sido desposado con Cristo, usted le pertenece al Señor cuando camina con Él. Y aquí en el versículo 8 dice, después de haber destetado, Oseas capítulo 1, versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Miren, esta mujer era fornicaria, era mala esposa, pero era que una buena madre. Y tal vez esa es nuestra condición hoy en día como la iglesia del Señor. No tenemos intimidad con Dios, no tenemos tiempo para hablar con Dios, no tenemos tiempo para escuchar su palabra y para meditar en ella, no tenemos tiempo para buscar al Señor sino siempre es de afán. Y nos hemos alejado de Él, pero sí somos buenos. ¿En qué? Tenemos un servicio en la iglesia y lo hacemos, pero no tenemos intimidad con Dios. Entonces el fruto de ese servicio, ¿para quién va a ser? Si yo me paro acá y les predico, pero yo no tengo ese tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de meditar en su palabra, ese tiempo de escucharlo hablar, el fruto de eso, ¿para quién va a ser? ¿Para mí? Pues estoy buscando mi gloria, estoy buscando mi honra, estoy buscando. Y usted y yo debemos examinar la tarea, la labor que Dios nos ha entregado. Sí, debemos ser buenos padres, pero debemos ir a nuestro Padre, a nuestro Señor. Debemos pasar ese tiempo de comunión para que tengamos fruto.
la intimidad, la relación con Dios. Miren, a veces cuando nos dejamos de tener intimidad con Dios, dejamos de confiar en Dios. Y pensamos que tal vez Dios, el hombre que nos da un trabajo, ese hombre nos va a sostener más de lo que Dios nos sostiene. Yo no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo. No se deje robar el lugar que le corresponde a Dios. No permita que nadie se lo quite. Recuerde cuando usted se conoció con Dios, cómo a usted no le importaba nada de esta tierra, sino corría a sus brazos. Y era una emoción. Hoy Bernardo estaba saludando a la gente y le decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Usted siente alegría cuando viene a la iglesia? O dice, yo voy porque si no voy me echan del trabajo. Si no voy se enferman mis hijos. Si no voy al culto, de pronto me pasa un accidente. Porque tiene una idea de un Dios bravo, enojado. Pero aquí estamos viendo en Oseas el amor incondicional, un amor tan grande que ningún ser humano puede manifestarlo. Y dice que Gomer destetó, ella cuidaba a su hijo, pero imagínese cuando usted no tiene intimidad con Dios, pero quiere servirle a Dios, pues va a hacer las cosas no como a Él le gusta, sino como usted quiere. Y eso le va a causar conflicto. Porque cuando uno le exigen es más fácil hacer lo que yo quiera, porque el servicio es voluntario. El servicio en la iglesia lo hacemos porque yo quiero mostrar en agradecimiento a lo que Dios ha hecho conmigo, servir a mis hermanos. Pero dice aquí que cuando yo no tengo esa intimidad, yo me estoy burlando porque estoy teniendo un hijo. Es que yo me imagino a Gomer alimentando a su hija y aproximadamente son 2 años cuando ya les dejaban de dar pecho a los bebés. Y ella viendo que ese hijo no era de Oseas, pero ahí estaba. No se iba del lado de Oseas. Era infiel, su corazón era infiel. Y así era la nación con Dios. Así era. Infiel. Dios le daba todo, le provee todo. Pero el corazón de la nación era infiel para con Dios. Yo sé que usted no coge el dinero y dice, gracias a este dinero puedo hacer mercado. Yo sé, pero sí le da más interés a su trabajo que a Dios. O a cualquier otra actividad que al Señor. Y Dios nos está llamando hoy, de verdad, cuando estábamos preparando esta aplicación está preparada desde hace más de un mes. Dios nos hablaba de la intimidad, su intimidad. ¿Con quién está teniendo intimidad? ¿O con quién dejó de entender? ¿Cómo está su relación con Dios? Para usted está bien porque usted la ve, pero de acuerdo a cómo Dios la ve es lo que Dios pide. Porque Dios quiere que usted tenga fruto, pero no fruto del mundo. Que usted dé un fruto agradable para el Señor. ¿Y cómo lo hace? Allá, de rodillas. Y si usted y yo vemos, la sociedad está reflejada en los hogares. Está reflejada ahí. En su casa se ora, en su casa se lee la palabra, en su casa se medita, en su casa se anima a buscar a Dios. En su hogar se hace esto. ¿O ustedes solamente se reúnen para ver películas, para pasar momentos agradables, pero se olvida en el hogar de hablar del Señor y de su palabra? Y entonces dice aquí versículo 8, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 3 hijos que declaraban y le estaban recordando al pueblo, ustedes, Dios ya no les va a tener más compasión, ya no les va a mostrar más bondad, Dios los va a dispersar. Y aquí les está diciendo, ustedes ya no son mi pueblo. Ustedes ya no son mi pueblo. Y tal vez usted esté aquí y se siente de esa manera. Usted se está alejando tanto de Dios que cuando se va a acercar, usted no sabe si Dios lo va a recibir.
Tal vez usted piense que como su corazón se ha enfriado por alejarse de Dios, como su corazón se ha endurecido por no tener esos momentos con Dios, usted tal vez piensa que Dios está sintiendo lo mismo, pero no se fue. Fue Gomer. Acompáñeme un momento a Efesios, capítulo 4. Antes de ir a Efesios, acompáñame a Juan. Juan capítulo 13. Mire lo que dice. Dios no ama como usted ama. Dios no ama, Juan capítulo 13. Dios no ama como yo amo. El amor de Dios no tiene comparación. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta, Evangelio de San Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. ¿Qué sabía Jesús? Que ya era el momento de partir. Era el momento de regresar a donde su Padre. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué hizo? Los amó hasta el fin. Y ahí estaba sentado, ¿quién? Pedro. Y Jesús le va a decir, Pedro, y a todos les va a decir a todos los apóstoles, Satanás los pidió para zarandearlos, para sacarlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Si usted sabe que una persona lo va a negar 1, 2, 3 veces, ¿usted lo sigue amando? Difícilmente, difícilmente. Yo creo que hasta por sospecho no deja de hablarle. Pero aquí, ¿qué hizo Jesús con este hombre? Dice, lo amó, como siempre lo había amado, ¿qué? Lo amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin lo amó. Pero miren, yo quiero que ese amor que nos tiene Dios no nos da lugar para vivir de cualquier manera. Por eso el Señor está corrigiendo al pueblo y les está diciendo, yo no les voy a tener piedad, yo no les voy a tener misericordia, ustedes ya no son mi pueblo, porque yo les he mostrado mi amor, pero ustedes quieren perseverar, quieren seguir viviendo en sus propios caminos. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios? Aunque nos ama y quiere y manifiesta su amor, nos deja en libertad. Vaya, viva, ¿quiere vivir allá? Vaya y viva allá. Vaya, gócese con sus amantes y vea si ellos le pueden dar lo que yo les doy. Yo no voy a pelear, pero Él continúa manifestando su amor. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, ya les digo el versículo. Bueno, es que no me acuerdo en la cita, pero sí sé lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1, es 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Está diciendo que usted y yo fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia. Que antes vivíamos en los deleites, en los pensamientos. Es decir, que ahora, cuando usted encuentra a Dios y su amor, usted ya no vive de esa manera. Ya no vive para la carne, ya no vive para los deseos, ya no vive para el príncipe de este mundo. Ahora usted vive para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su nombre es Jesús. Ahora usted vive por Él y para Él. Eso es lo que quiere el Evangelio.
Y él cuando lo vio, cuando lo amó, cuando le manifestó su amor, cuando estaba muerto, usted y yo, en los delitos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Dónde está nuestro deleite? Y usted puede decir, no, pero es que yo llevo muchos años en la iglesia. No, pero es que yo he hecho muchos seminarios. No, pero es que yo he hecho y conozco mucho la palabra de Dios. Acompáñeme un momento a Juan capítulo 8. Y tal vez usted sienta que Dios lo va a amar como está su corazón, ¿no? El amor de Dios no cambia. A mí me sorprende mucho cuando Judas se acerca a Jesús y Jesús, sabiendo que lo va a traicionar, le lavó los pies y le dice, ¿me amas? Le dice, con un beso entregas a tu amigo. Ya el Señor no dejó de amarlo hasta el último momento. Le mostró su amor incondicional a Judas. Y aquí en Juan capítulo 8, versículo 31, mire lo que dice. Jesús está hablando a las personas que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién les está hablando Jesús, iglesia? A los judíos que ¿qué habían hecho? Habían creído en él. ¿Qué les dice? Que debían ¿qué? Permanecer en la palabra del Señor, debían permanecer en la palabra, y entonces serían verdaderamente los discípulos. Y versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que ellos creyeron, pero ahora debían ¿qué? Continuar, vivir por esa palabra, y entonces se manifestaría en ellos ¿qué? La libertad completa y absoluta. Y entonces ellos le dijeron, un momento, nosotros no somos esclavos. Yo no soy esclavo de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham y no somos esclavos. Y entonces Jesús les dijo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos estaban pensando en una esclavitud física. Ellos no se veían con cadenas ni como cuando estaban en Egipto. Pero Jesús les está diciendo, hay algo que lo esclaviza a ustedes, y es el pecado. Pero si ustedes creyeron en mí, permanecen en mi palabra, van a ser ¿qué? Libres completamente. Y dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos. Es decir, que una persona que es esclava del pecado no ha creído y no permanece en la palabra de Dios. Por eso no es hijo, es que esclavo del pecado. Porque si usted conoce al Hijo de Dios, Dios lo va a hacer ¿qué? Libre, libre. Pero si usted no quiere ser libre, si usted no quiere buscar al Señor para que Él le dé esa libertad, Dios no tiene hijos esclavos, porque Él tiene el poder para hacerlo libre. ¿Usted por qué se conforma con lo que le está pasando? Con ese sentimiento, con ese pensamiento, con eso que está viviendo. ¿Por qué se conforma con eso? ¿Por qué no lucha y ora y le dice, Señor, hazme libre? Tu palabra dice que el que cree en ti es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que leímos en Efesios, yo antes me gozaba, caminaba, como nos lo explicaba hace 8 días Consuelito. ¿Qué nos decía? Que antes nos gozábamos en el pecado, ahora ya no. Y está diciendo aquí que si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres, y el Hijo permanece en la casa para siempre. Y entonces ellos le respondieron, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a un hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Cómo estaban los hijos que Gomer le había dado a Oseas? ¿Eran hijos de qué?
de fornicación. Y ellos están aquí diciéndole a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué les están diciendo? Nosotros somos hijos legítimos de Dios. ¿Usted quiere saber quién es un hijo legítimo de Dios? Mire lo que dice Jesús. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué está diciéndoles Jesús? Ustedes, aunque digan que son hijos de Dios, ¿son realmente hijos de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque no aman a Jesús. Porque la palabra de Jesús no haya cabida en ellos. No pueden entender lo que Jesús les está hablando. Porque no permiten que la palabra de Dios sea guardada. No ven la palabra de Dios como un tesoro, como palabras de vida. Y además porque el deseo que quieren hacer es el deseo de ¿quién? Del diablo. Quieren matar y asesinar a todo aquel que se oponga a su deseo. No quieren vivir por la palabra de Jesús, quieren vivir por su propio deseo, por su propio bienestar. Por eso Jesús tiene que decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y volvamos otra vez a Oseas capítulo 1. Del versículo 10 al versículo 11, vamos a ver un contraste. Hasta el versículo 9, el Señor les ha dicho, ustedes no son mi pueblo. Yo no voy a tener más compasión de ustedes, los voy a dejar. Y efectivamente eso pasó. Pero luego viene una promesa, el amor de Dios no cambia. Por eso si usted está lejos de Dios, se ha alejado del Señor, y se ha enfriado su amor hacia Él. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, pero hace los deseos de su padre, que es el diablo. Hoy es el momento que vuelva a Dios, que vuelva a su Señor. Dice el versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo? Aunque ahora se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿qué va a suceder en ese mismo lugar? Les van a decir, ustedes son hijos. Es decir, que se va a quitar ¿qué? La vergüenza. Se va a quitar el pecado, se va a quitar la deshonra. Y en ese lugar donde se les dio la sentencia de que no iban a ser pueblo, ahora van a venir a ser ¿qué? Pueblo del Señor, pueblo de Dios. Dice versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Hasta ese momento las naciones estaban separadas. Había dos reinos, pero llegará el momento, está hablando del futuro, en el reinado del Mesías. Jesús vuelve y Él vuelve para reinar y va a mostrar cómo Él levanta a su pueblo. Y Él levanta a sus hijos y los va a congregar a una sola. Dice, y congregará los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Eso lo va a hacer el Señor. Pero hoy es ese día de Jezreel. Hoy Jesús se levantó, y Él dijo, es necesario que yo anuncie el reino de los cielos en esta tierra. Es necesario que mientras el día dure, yo voy a anunciar el reino de los cielos. Hoy es ese día en que usted puede levantarse del lugar y donde le fue dicho, usted no es hijo de Dios, donde usted se siente que no es amado de Dios, que no tiene la compasión de Dios por el pecado. Es hoy que se levante y vuelva al Señor. Vuelva a tener intimidad con Dios, iglesia. Volvamos a tener intimidad con nuestro Señor, a deleitarnos en su presencia. A pasar esos tiempos de oración delante de Él. Quiero invitarlos, quiero invitarlos a la vigilia.
Viernes 21 de julio, a las 7 de la noche, yo los invito, vengan. Gocémonos en ese tiempo. Venga, miren, yo he estado pensando, cuando usted está enamorado no le importa la distancia. No le importa la hora. Cuando mi esposa, 7 de la noche, mi esposa vivía en la calle 80 en La Granja, yo vivía en Villa del Río. Y salíamos de estudiábamos de 7 a 9:30. Y salíamos y yo la acompañaba hasta la casa. Y allá nos quedamos, yo la acompañaba hasta la puerta y nos quedamos charlando. Y después yo me iba. Y mis suegros, mi papá, mi mamá me decían, no salga tan tarde. No se vaya tan tarde, yo no quiero que le pase nada. Pero yo estaba enamorado. No quiere decir que ahora no. Todavía. Pero ¿por qué yo hacía eso? Y no me importaba lo que me decían. ¿Por qué? Porque yo quería estar con la persona que amaba. Pero hoy en día hay muchas personas que no se acercan a Dios porque le colocan un pero. No, pero es que, no, pero se les está apagando el amor. Cuando el Señor me hizo libre, ¿sabe? Yo iba todos los días a la iglesia y tenía que coger bus. Y cuando no tenía para el bus me iba en bicicleta. Pero allá estaba, y la iglesia a veces no estaba abierta todos los días. Allá había culto los domingos por la mañana y a veces nos quedábamos al culto por la tarde. Y la reunión de jóvenes comenzaba a las 5 de la tarde y nosotros llegábamos como a las 3. Y compartíamos como jóvenes, después estábamos en la reunión de jóvenes y se acababa y seguíamos. Y era un deseo de estar allá en la casa de Dios y hacer la obra. Y cuando la iglesia no estaba abierta, al lado de la iglesia había una familia y cuando con esa familia yo llegaba y nos poníamos a orar, a meditar en la palabra y orábamos y nos daban hasta tarde en la noche. Y yo todavía estaba estudiando en el colegio. El amor de Dios, el amor del Señor. Pero hoy en las actividades que se programan en la iglesia no vamos, porque se nos está apagando el amor. Y el Señor ya no es nuestro deseo y ya no es la intimidad. Ya no queremos tener intimidad con Él. Sí queremos que Él nos siga sosteniendo, que Él nos siga guardando, pero ya nos cuesta. Que hoy nuestra vida sea renovada y que el amor sea avivado en nosotros. Yo le invito, póngase de pie en esta mañana. Que hoy sea el día de Jezreel, el día de quitar la vergüenza, el día de quitar la ofensa, el día de quitar el pecado. No siga siendo esclavo del pecado, no siga siendo esclavo de la maldad, no siga apartado de Dios. Tal vez usted diga, no, es que yo me he acercado a Dios y me he alejado, me acerco, me alejo. Pues hoy tome la decisión de seguirlo. Esfuércese. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Jesús le dijo a sus apóstoles, le dijo, Pedro, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Yo le invito que ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con Dios. Yo no puedo ver ni examinar su vida. No tengo ese don. Pero usted sí sabe con quién ha tenido fruto, con quién ha tenido intimidad, y ese fruto que está dando, sabe de quién es, sabe quién es el Padre. Y sabe si ese fruto le agrada a Dios o no. Sabe si su corazón se ha enfriado, se ha alejado del Señor y ha dejado de confiar en Dios. Ha dejado de creer que Él es el que lo sustenta. Su gozo, su oración ya no es la misma, su oración ya no tiene ese poder y esa autoridad. Ya ha dejado los dones que usted antes ejercía. Ahora han disminuido y ya duda si los tiene o si fue Dios el que se los dio. Pero tú viniste para darnos vida, Señor.
Y aquí estamos, y yo te doy gracias, porque a través de Oseas nos muestras tu amor inigualable, ese amor que no se agota, ese amor que permanece siempre. Así como Oseas, aunque era la burla de esta comunidad, así como esta mujer creía que estaba engañándolo, pero él sabía la verdad. A veces nuestras vidas son lo mismo. Creemos que podemos engañarte, Señor. Y eso no, tu palabra dice que de ti no nos podemos burlar y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Aquí estamos, Dios. Queremos tener intimidad contigo, Señor. No queremos tener nombre de vivos y estar muertos. No queremos que lo que hacemos no sea producto de la intimidad y del amor que tenemos hacia ti. Padre, aquí estamos, Señor, y queremos confesar nuestros pecados. Queremos acercarnos a ti, porque es necesario el mundo. No necesitamos ir a todo el mundo para ver cómo está. Simplemente debemos voltear a mirar a nuestros hogares. Y así es la muestra de cómo está el mundo. Padre, esta sociedad y este siglo quiere desbaratar los matrimonios. Quiere que en medio de la relación haya adulterio, haya fornicación. Padre, que haya disgustos, que haya maltrato. Pero eso no es lo que tú deseas. Eso no fue lo que Oseas hizo con Gomer. Ese no es el amor del esposo hacia su esposa. Padre, nosotros como tu iglesia no podemos permitir eso era antes cuando no te conocíamos. Pero tu amor nos alcanzó y nos transformó y hoy estamos aquí. Y no queremos ser una iglesia tibia, no queremos ser una iglesia débil, no queremos ser una iglesia que está dormida como el mundo. Queremos, Señor, como lo dice tu palabra, venir a ti, estar avivados, Dios. Padre, tal vez hay parejas que han perdido la esperanza, que están sumidos, pero Jesús dijo en Juan 8, que si conocen la verdad los va a hacer libres. Padre, no queremos ser hipócritas, burlarnos de ti, diciéndote, Señor, yo me comprometo contigo y tú eres Dios. Pero cuando salimos de este lugar, nuestro corazón no va contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, tú eres bueno. Que hoy podamos experimentar tu amor inagotable y podamos acercarnos a ti. Que ya no nos deleitemos en los placeres en los cuales antes vivíamos, sino que sepamos que tenemos un Dios y un Señor, el cual nos ama y nos anhela celosamente, el cual nos guía y nos cuida. Tú eres nuestro Dios. Padre, somos tu iglesia, tu amada, por la que diste la vida, la que levantaste de la suciedad, la que limpiaste. Padre, haz libre a cada persona, no libres, que nosotros no nos conformemos, Dios, con el pecado, con la mentira. Que nosotros, Señor, seamos certeros, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, si nos hemos alejado de ti y hemos pensado que tu amor se ha enfriado hacia nosotros, que podamos experimentar ese amor como el primer día. Como el primer día que te conocimos y tu amor nos envolvió. Y tu amor nos levantó y nos fortaleció. Que hoy podamos experimentar. Y si estamos caminando bien contigo, que nuestras vidas sean avivadas. Y que comencemos, Señor, oh Rey, a usar los dones que tú nos has dado. El mundo está clamando por conocerte. Y nosotros estamos, Señor, con nuestros ojos cerrados. No podemos ser la iglesia indiferente. Ayúdanos, Señor, que nuestra casa sean casas, Señor, limpias. Padre, que nuestras vidas, que el lecho sea sin mancilla, sin mancha. Padre, que el esposo se goce en la esposa y la esposa se goce en el esposo. Que los hijos sean criados, educados, levantados bajo el temor
y el amor del Señor, que seamos una iglesia que se levanta cuando el mundo quiere destruir a nuestros jóvenes. Que nosotros seamos los primeros que nos levantamos en oración y clamamos por ellos y los invitamos a seguirte. Que cuando su corazón quiera pecar, los estorbemos para que vuelvan a tus caminos, Dios. Queremos ser una iglesia que se levante, una iglesia que no es, Señor, adúltera, que no es fornicaria, que el fruto que da esta iglesia no sea fruto de fornicación. Padre, que no seamos fruto de fornicación, sino que seamos una iglesia santa, apartada, que vivamos solamente por ti, para ti, que todos nuestros sentidos sean impregnados de tu presencia. Oh Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Padre, porque tú vuelves, tú ya vienes, Señor. Esta mañana, Señor, que cada servicio que prestemos aquí sea un servicio que no exalte al hombre, sino que exalte al Dios que vive por siempre y para siempre. Al Dios que es eterno y es poderoso. Gracias, Jesús. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.